ellos tratan siempre de tratar de ser los benévolos que liberan presos o que excarcelan, como realmente es, pero a la larga lo que hacen es manejar la opinión pública. Les niegan la atención médica a los presos políticos y además están famélicos. Estamos hablando de personas que están en riesgo de morir y que tenemos 400 y pico, 469 hemos contabilizado, que están con dolencias médicas importantes. E insisto en la palabra excarcelación que nos va a explicar Javier. Aquí, señores, no hay libertad que valga. Aquí hay excarcelaciones, Javier. Efectivamente, ellos hablaron de 51 presos, no dijeron políticos, pero sí hablaron de liberaciones. Ninguno ha sido liberado. Todos tienen sus condenas intactas. Es más, han salido bajo amenazas: no hables, no te muevas, no contactes, no publiques, no llames, vamos a estar vigilándote y si no te revocamos a prisión. Eso ya lo hicieron en 2025. Es decir, esta vez se cumple. En ese momento se cumplió que solo el 40% eran políticos, de los 553, 219, y ahora mismo estamos en las mismas, 19-20 de los 51. Así que para empezar, ese matiz que tú bien has introducido, Marian. Ahora, Javier, en un régimen que no reconoce ni siquiera al preso político, que para ellos son todos presos comunes, ¿quiénes han sido liberados o quiénes han sido escarcelados, mejor dicho, que liberados? Han sido escarcelados 19 de ellos, ¿vale? En muchos, la mayoría, o sea, el grupo más grande en el Combinado del Este y aledaños, pero bueno, no sé si quieres que los mencione, aunque sería un pequeño homenaje a ellos: Ibrahim Ariel González, Ariel Pérez Montesino, Juan Pablo Martínez Monterrey, Ronald García Sánchez, Adael Jesús Leiva Díaz, Óscar Bárbaro Bravo, José Luis Sánchez Tito, Roberto Ferrer Gener, Davis Javier Torres Acosta, Yusuán Villalba, Eduardo Álvarez Rigal, Wilmer Moreno, Mr. Wilmer, Frank Aldama Rodríguez, Miguel Enrique Girón Velázquez, Jorge Gallego Venegas, Luis Estefani Hernández Valdés, Franklin Raimundo Fernández, Carlos Pérez Cosme y Felipe Almiral. Y también presos comunes, que no los menciono, pero los tenemos monitorizados y hemos ya averiguado que en torno a 10, 15 presos comunes habrían salido, de los que podemos conocer. Imagínate, seguramente serán en torno a 20 y pico, 30. Wow. Ileana, tú estás moviendo la cabeza y quiero, no, por favor, yo quiero darte la palabra porque a lo que estaba diciendo Javier, tu movimiento de cabeza era único. Sí, es lo de siempre. Ellos tratan siempre de tratar de ser los benévolos que liberan presos o que excarcelan, como realmente es, pero a la larga lo que hacen es manejar la opinión pública diciendo que van a liberar, y sin embargo esos comunes que están ahí, que muchos de ellos hostigan a los presos políticos, ahora están en las calles, y esa gente en las calles ahora con un compromiso de cumplirle al régimen lo que ellos les pidan. Eso es lo peor de todo. ¿Cómo fue tu experiencia como presa política y cómo ves tú personalmente esta situación ahora, en este momento? Mira, la prisión política siempre ha sido horrible, de los años 60, de todos los plantados. Después vino otra nueva oleada de jóvenes plantados en los 80, y después no han dejado de encarcelar hasta el mismo momento de ahora. Ahora mismo están encerrados arrestados los de Morón y de tantos lugares que están saliendo a las calles. La prisión es una experiencia terrible, pero a la vez una experiencia también muy educativa, en el sentido de que ¿cómo decirte? Te aferras de verdad a esa libertad que necesitas. Porque ¿Cuánto tiempo estuviste tú presa? 3 años, estuve desde el año 94 al 97. Yo era de La Habana. Mi condena fue correccional con internamiento, pero al mes propicié un motín ahí en el correccional y me mandaron para Camagüey. Tuve 39 días en una celda de castigo aislada y después me mandaron para Camagüey. Y ese el castigo más grande que le hicieron a mi madre, a mi familia, porque de La Habana a Camagüey en aquel momento tampoco era fácil. Ahora es mucho peor toda la situación que estoy viendo, pero no era fácil llegar hasta allá. No, y la situación que además por la que atraviesan los presos en este momento, porque imagínate si hay falta de todo en la isla, lo que deben ser esas prisiones, Javier. Sí, no, ahora mismo tenemos un problema gravísimo de alimentación, tenemos un problema gravísimo de salud en prisión. Ya sabes que les niegan la atención médica a los presos políticos y además están famélicos. Estamos hablando de personas que están en riesgo de morir y que tenemos 400 y pico, 469 hemos contabilizado, que están con dolencias médicas importantes.
O sea que sí, es una situación. Y todo ello, junto con la tortura, la decadencia emocional que hace que el sistema inmunitario y el cuerpo también baje las defensas. O sea, una tormenta perfecta para que tengamos tragedias como las que estamos teniendo de muertes de presos políticos en prisión. Albert, fíjate, el viernes nosotros llevamos en vivo la transmisión de el infame, y utilizo la palabra infame totalmente libre y sabiendo lo que estoy diciendo sin ningún problema, el infame Díaz-Canel. Un mensaje en el que habitualmente no suele decir mucho, pero ese día no dijo absolutamente nada, nada más que un guión establecido con un periodista establecido al que le hacía la pregunta, él tenía la respuesta más que ensayada y la soltó en cuestión de 5 minutos, no creo que durara más este tema. Pero abrió esa puerta, supuestamente, de buena voluntad hacia el mundo. Y al mismo tiempo fue un mensaje que ya el mundo sabía, pero que yo creo que estaba más destinado hacia su propio pueblo por la situación que se ve en estos momentos. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, vamos a ver, yo lo primero... Ah, le estabas preguntando a Alberto, Sí, perdona. Albert. Disculpe. Oye, Javier, por favor. A ver, Albert, cuéntame cómo lo ves tú, porque tú además has estado muy activo desde entonces. Yo creo que quisieron, primero que yo creo que como el último que se enteró de todo lo que estaba pasando es Díaz-Canel, demuestra una vez más lo que el pueblo cubano sabe, que es un títere, es un administrador de la empresa de los Castro, pero creo que el objetivo principal de ellos fue controlar la narrativa a nivel internacional. En la mañana se llenaron de titulares de que Cuba se abría el diálogo de forma oficial. Pasamos de hablar de crisis a hablar de negociaciones, diálogos, apertura, flexibilización. Y por la tarde, el pueblo Morón le mandó un mensaje y cambió la narrativa a nivel global. Y estamos hablando de que quemaron el símbolo de opresión más grande que hay en Cuba, que es el PCC. Y yo creo que el pueblo, ese hecho de Morón, una vez más, el pueblo le ha tumbado todo una propaganda que ha querido montar, como pasó con el 11 de julio, con el deshielo programado por Biden. Y creo que el pueblo de Morón, ese pueblo pequeño Morón, el gallo Morón, le ha tumbado esa narrativa a la dictadura nuevamente, que ha hecho que nuevamente empecemos desde cero. Creo que las negociaciones, no digo que se hayan roto, pero creo que se ha tornado hacia con otra visión, creo. Vamos a hablar un poquito de la visión, porque yo creo que es importante poner todo en contexto. Yo comentaba que es obvio que muchas personas tengan, y sobre todo el cubano que lo ha tenido que vivir en carne propia, el pesimismo de pensar que esto ya es un guión establecido, lo han escuchado muchas veces, el régimen abre y da unas migajitas, pero sigue manteniendo el pan, se hablan de negociaciones y se trata de ganar tiempo, pero el punto aquí es que el tiempo en esta ocasión creo que puede jugarles a la contra. ¿Por qué? Porque bajo mi punto de vista, y quiero conocer cuál es su opinión, esto es una tormenta perfecta donde quizás estaríamos más cerca de lo que imaginamos. La decisión de una administración de buscar la libertad para el pueblo de Cuba. El presidente fue enfático en el Air Force One ayer, él dijo, Cuba es una nación fallida, vamos a hacer lo que tengamos que hacer para devolver la libertad al pueblo de Cuba. Vamos, si les parece, primero a escucharlo y después vamos con el resto del planteamiento. Cuba is a failed nation. Cuba also wants to make a deal, and I think we will pretty soon, either make a deal or do whatever we have to do. We have a lot of great people that happen to vote for Trump. Not that that matters, but we have a lot of great people from Cuba that were violently and viciously thrown out of the country, and worse, their families were killed. And so we're talking to Cuba, but we're going to do Iran before Cuba. They've been waiting 50 years for what's happening with Cuba. So I think something will happen with Cuba pretty quickly. Han esperado mucho tiempo y creo que esto es algo que sucederá muy pronto. Si algo tiene este señor con el pelo naranja, que o muchos le quieren mucho, otros no le quieren nada, es que lo que se le mete entre ceja y ceja habitualmente lo cumple y no tiene nada que perder. Él no se va a presentar a una reelección, pero sí pudiera tener mucho que ganar para esas elecciones de medio término que se van a producir en el mes de noviembre de cara a tanto cubano-americano y de tantas personas que tuvieron que salir de ese país pisoteando sus derechos y su dignidad por el régimen cubano. Pero además tiene a Marco Rubio. Marco Rubio
representa, yo creo, en sí mismo ese exilio. Desde que era jovencito ha tenido que luchar por la libertad del pueblo cubano, por acabar por ese régimen represor. Entonces, cuando muchos dicen, pero habría que estar quizá en estas conversaciones, que son conversaciones en principio, hasta la fase de llegar a una negociación, me imagino, más sólida, Marcos representa también a ese exilio, al menos eso me cabe a mí, me quita como cierta desesperanza. Y luego la tormenta perfecta del pueblo, el pueblo cubano no puede más. Están en un momento donde llevamos tiempo diciéndoles a todos ustedes que esto es una implosión, es una gotita simple más para que se pueda derramar el vaso. ¿Cómo lo ves? Así mismo, es que la situación está tan crítica. Claro. La falta de libertad primero que todo, las carencias, la gente enferma, las personas mayores sobre todo son los que más están sufriendo todo esto. Carecen de medicina, carecen de atención médica adecuada. Yo he visto horrores en los hospitales, eso. Tengo amistades en Cuba que me mandan información y de verdad que... Chinches por las camas de los niños, maderas que se caen sobre las camas literalmente de los pacientes, cubos de agua sucia, por los baños reciclarla en horribles. los quirófanos. Y entonces, incluso yo tengo una amiga ya de la prisión, que ella es de ciego. Yo estoy ayudando, el esposo lo operaron de un cáncer de garganta y eso ha sido, para llegar a la operación, eso ha sido, pero ¿para qué? Es que es una cosa tan ilógica. Un enfermo que se puede morir y todo lo dilatan porque no hay esto, porque falta el técnico, porque el equipo está roto, y todo es así, todo es así. Entonces la gente ya no puede más. Ese Morón, la verdad que esa juventud, Divino Tesoro, ha dado un ejemplo tan grande para toda Cuba, que yo quisiera estar en Cuba en este momento, aunque no soy joven ya, pero... Hombre, me emociona y me siento ahí dentro de ellos y lo vivo a segundo, toda la información, todo lo que veo y me da esperanza, muchas esperanzas de poder regresar. Yo llevo casi 29 años aquí y espero regresar a Cuba, ver a mi familia, ver lo que me queda de familia y ver mucha gente buena que dejé allá. Albert, y yo creo que Ileana ha tocado un punto importante. Fíjate que había cierta desesperanza cuando se desarticuló el movimiento San Isidro, cuando muchos de estos jóvenes fueron obligados al exilio, es decir, o te vas, y los acompañaron y los tuvieron que salir. Había mucha gente que decía, bueno, ¿qué nos queda realmente de esperanza en la juventud para que puedan levantarse y más con unos bullies como es este régimen, que jamás ha apostado por nada más que por hacer más fuerte su maquinaria de represión? Pero eso ha cambiado y Morón está demostrando que hay esos focos de juventud que existen y que ni siquiera juventud, familias completas que han salido a la calle, así sea con una cacerola, a decir hasta aquí llegamos. ¿Cómo ves tú ese planteamiento que yo hacía de la tormenta perfecta? Primero quiero decir que la llegada del Internet en Cuba ha marcado un antes y un después, aunque en Cuba siempre ha habido gente muy valiente como Ileana y a través de la historia, pero es un hecho que después del 2015, cuando llegó la Internet en Cuba, el movimiento San Isidro, la canción Patria y Vida, el 27N, después llegó el 11 de julio, que mi hermano es uno de los presos que fue el que rompió el cuadro de Fidel Castro, que todavía ahora mismo está dentro de la prisión. Creo que estos jóvenes que salieron hoy en Morón tenían entre 20 años, entre 15 y 20 años. Estos jóvenes han nacido con el acceso con la información internacional, han podido comparar la realidad, no han podido ser tan adoctrinados como fuimos nosotros. Los últimos 5 años lo que han visto ellos es que es un pueblo manifestándose de diferentes formas, ya sea trancando carreteras, ya sea tocando calderos. Y entonces las manifestaciones que para nosotros a lo mejor era un evento un poco más aislado a los grupos opositores, ya ellos lo tienen normalizado. Yo creo que hay que tener mucha fe en esta juventud que lo está demostrando y no solamente es lo que pasó en Morón, ahí está Ana Bexi, una muchacha que es una líder natural, los muchachos fuera de la caja, que son jóvenes que han nacido en esta generación que están menos adoctrinados, menos cercanos al régimen. El régimen no lo ha podido manipular como pudo haber manipulado a nuestra propia generación. Creo que, y otra cosa, sí tengo mucha fe que vamos a llegar a la libertad este año. Como tú decías, Marco Rubio representa el exilio. Él, como nadie en la política americana, sabe todas las artimañas, sabe todos los movimientos y sabe cómo actúa la dictadura cubana. También hay un lobby muy fuerte para desacreditarlo, pero por eso el exilio tiene que apoyarlo en todas las acciones que está tomando. Y creo que lo que está pasando ahora es la fase que le pasó en Venezuela e Irán, una fase de negociación, que es una fase de presión máxima
pero si no llegan a los puntos que Donald Trump cree como bueno, creo que pudiera parar hasta en sanciones militares.